descriptiva del periodo 1602, específicamente para el paso 2. Entonces, el día de hoy pues vamos a revisar ejemplos acerca de cómo hacer una tabla de frecuencias, tanto con el manejo del software InfoStat y como el programa Excel. Entonces, bueno, aquí tenemos la guía de actividades. Me decía entonces Natalie que el resto, digamos, de actividades, todo bien, ¿verdad? Digamos que con el mapa mental, la ficha técnica, todo hasta el momento ha ido bien, o queda alguna duda de pronto que tenga en el desarrollo de la actividad. No, profe, ninguno. Muy bien. Entonces, esta actividad pues que abarca lo que es la ficha técnica, que va a ser con base a unos datos que vamos a tener, y vamos a hablar también sobre la clasificación de variables, caracterización de variables cualitativas. Y aquí precisamente es donde queremos enfocarnos el día de hoy, que es la realización de una tabla de frecuencias. Y bien. Entonces, como le decía, vamos a realizar el ejercicio. Aquí, digamos que nos está mostrando el enlace de InfoStat y nos está diciendo para la descarga. Sí revisó también, bueno, me imagino que sí, porque si probó con el video, si probó ya con lo de la clave, me imagino que vio el video tutorial, ¿verdad? Para poder descargarlo con la licencia. Sí, profe, sí, señor. Yo ingresé al enlace que ahí dan para ver cómo, el paso a paso de cómo descargarlo. Ok, bueno. Entonces acá tenemos lo que es el InfoStat y acá vamos a abrir la base de datos, que es la que nos da la actividad. ¿Qué ocurre, no? Obviamente con el InfoStat se facilitan las cosas, pero no es imposible hacerlo también con Excel. En el caso del InfoStat, como bien le decía, pues acá nos va a aparecer, acá está la opción de descargarlo sin la licencia y el resto es ir por la versión estudiantil, el paso que se aconseja, ¿no? Hay que resaltar también que una de las ventajas de este programa es que se puede también acoplar con R, que es un programa estadístico, bueno, un programa que tiene muchas aplicaciones, que es bastante importante. Pero entonces, para efectos de la actividad, lo que tenemos acá, que es la base de datos, esa actividad nos indica que debemos seleccionar una variable cualitativa. Tenemos acá muchas variables, son alrededor de 26 variables, entre cualitativas y cuantitativas. Y nos está pidiendo que hagamos una tabla de frecuencias. Una tabla de frecuencias, ese concepto, como les decía en la primera web, nosotros lo vamos a encontrar aquí en el libro, bueno, en uno de los libros sugeridos por el curso, en este caso el de Montero, el de José María Montero, que nos habla de lo que es la introducción, población y muestra, variables de atributos, escalas de medida, y vamos a los tipos de frecuencia. Entonces vamos a hablar de conceptos como son pues el número total de observaciones, la frecuencia absoluta, frecuencia relativa, frecuencia absoluta acumulada, frecuencia absoluta acumulada. Pero ¿qué es eso? ¿O cómo podemos entender mejor eso? Esto lo podemos entender mejor por medio ¿de qué? Pues de ejemplos. Entonces nosotros, supongamos, vamos acá como que desde el desarrollo. Supongamos que tenemos un grupo de estudiantes y queremos hacer una tabla de frecuencia con sus edades, ¿sí? Entonces, vamos a manejar unos pocos valores como para que se faciliten los cálculos, pero vamos a tratar de hacer un ejemplo, en este caso va a ser cuantitativo,
que nos va a permitir como tener una mejor concepción de lo que es una tabla de frecuencias, y luego vamos a hacer un ejemplo de tipo cualitativo, de variables cualitativas. Entonces, en ese grupo de estudiantes vamos a tener estudiantes de 20, 25 años, vamos a hacerlo muy de 30 años, vamos a tener de 40 años y vamos a tener algunos estudiantes con 15 años. Esos valores se van a repetir, ¿no? Eso puede ser más, en la realidad pues podemos encontrar muchas categorías, pero vamos a hacerlo con pocos grupos aquí. Tenemos, entonces vamos a llenarlos, a ver, con, qué sé yo, con algunos 30 datos, para no hacerlo tan... Bueno, 25 datos. Bien. Y aquí vamos a seguir dándole valores. O sea, aquí nos estamos inventando como tal el ejemplo, ¿sí? Pero podemos ya encontrar el ejemplo con las tablas ya hechas, con los datos ya puestos. Pero me interesa que veamos cómo sale esto. Esto es una información. Supongamos que estamos haciendo una encuesta a un grupo de estudiantes, que estamos preguntándole la edad que tienen, a un grupo de estudiantes de la UNAM. Entonces, estas son las respuestas de los estudiantes de esa encuesta. Y vamos a tener varias, ¿no? Lo que nada más ese rango de edades como para que tengamos una facilidad en los cálculos. Bien, y ya. Hicimos la encuesta. Estos son las respuestas de los encuestados y ahora vamos a hacer nuestra tabla de frecuencias. La tabla de frecuencias que nos pide la actividad nos dice, bueno, categoría de la variable, frecuencia absoluta, frecuencia relativa y frecuencia porcentual. La frecuencia absoluta va a ser el número de veces que se va a repetir cada respuesta de esa variable. Vamos a tener la frecuencia relativa, que es la proporción, pero digamos que si esa frecuencia relativa la multiplicamos por 100, nos va a dar una frecuencia porcentual. Y eso es lo que nos pide la actividad como tal. Entonces, nosotros podemos dar esto aquí y lo llevamos para acá. Vamos a hacer una tablita aquí que diga frecuencia absoluta. O también podríamos ya ponerle letras, como dice acá el libro. Si revisamos, aquí el libro nos tiene esta tablita, que hace referencia a esta tablita. Estos son los valores de las variables. Voy a ponerlo para que comparemos y empecemos también a hacer relaciones entre una variable, entre lo que pide la actividad y lo que encontramos en los libros. Nos damos cuenta, este ejemplo y lo que pide el libro es exactamente lo mismo. Nos está pidiendo la frecuencia absoluta, que en este caso va a estar dado, vamos a poner aquí, por n sub i. Y vamos a tener aquí los valores de las variables. Entonces, ¿cómo sabemos nosotros cuántas veces o cuáles son las edades que se presentan? Porque digamos que esto es una lista de 30. Aquí podríamos ir viendo, ah, mira, está el 20 y anotamos, está el 25, anotamos, está el 40, anotamos. Pero cuando son 100, 200 datos, cuando son miles de datos, ¿qué hacemos? Entonces ahí tenemos que buscar cómo poder discriminar eso, cómo poder controlarlo. Hay varias maneras. Cuando tenemos datos cuantitativos, podemos, por ejemplo, vamos a calcular primero que todo cuántos datos tenemos. Aquí sabemos que 25, pero Excel tiene funciones como, por ejemplo, contar. Entonces yo le doy aquí contar. Y él contó. Me dice, ah, tu n es 25. Si yo quiero saber el máximo, ¿cuál es el valor máximo? Entonces yo le doy ahí en max. Igual, le doy max. Selecciono.
Ya tengo el máximo. Si quiero el mínimo, valor mínimo, es igual. Le doy mínimo, igual mínimo. Ah, bueno, aquí puedo también darle control shift abajo y él selecciona hasta donde hay datos y es más rápido. Son ya atajos de Excel y hacemos una tablita aquí. Vean entonces que tenemos que el dato mínimo son 15, el dato máximo son 40, lo que quiere decir que nuestras respuestas van a estar ahí entre ese rango, ¿sí? Entonces, el primer dato tiene que ser 15, pero ¿cómo sabemos el resto? Pues lo que podríamos hacer es revisar cada una, o también, yo por ejemplo, lo que haría sería aplicar un filtro. Yo aplico un filtro aquí, le doy acá y el filtro me dice todas las categorías que hay. Me está diciendo que hay 5 edades, 15, 20, 25, 30 y 40. Entonces yo, bien, entonces sé que 20, 25, 30 y 40. Estas son las edades que me manejaron los estudiantes. Ahora, pueden haber muchas, pero pues para efectos de simplicidad vamos a hacerla nada más con estas. ¿Qué otra cosa ocurre? Entonces ya tenemos eso. Ahora bien, queremos calcular cuántas veces aparece cada una. ¿Mm? Hay varias maneras también de calcular eso. Hay algunas fórmulas que uno le da aquí, frecuencia, esto para cuantitativos, ¿no? Pero bueno, frecuencia. Y entonces selecciona primero los datos, control shift abajo, luego coma y luego selecciona el grupo. Aquí. Y nos da la frecuencia. Esto debe dar, vamos a eso, debe dar 25 y ya está. Ya nos dijo la frecuencia que está. Eso lo podemos hacer con Excel. Si no quiero, bueno, a veces esto aparece un 0, tenía que darle control enter, pero lo que puedo hacer como para no perder el ejercicio es borro esto aquí y lo paso y ya. Sé que él me contó eso. Ya. Ahora, ¿qué sucede? Aquí vamos a llamarle n como el total de mediciones. N lo vamos a encontrar aquí en el libro. Entonces, si buscamos cuántos, en cuanto a conceptos, este n, que se llama, ¿para qué lo calculamos? Pues ese n es el total. Entonces aquí vamos a encontrar la última frecuencia absoluta acumulada y vamos a encontrar cada uno de estos conceptos que podemos también ir revisando, ¿sí? Pero bueno, en cuanto al ejercicio, n va a ser el número total. ¿El número total cuál es? 25. Esto nos tiene que dar 25, ¿sí? Que son el número total de datos. Y ya tenemos el n. Que en el ejemplo acá es 20. Aquí pues va a depender ya de la variable que hayamos escogido. Entonces, bien, tenemos frecuencia absoluta. Así vamos a partir esto que tengo aquí. Aquí, estos son apenas los datos que tenemos. Entonces, ahora nos pide, luego de la frecuencia absoluta, una frecuencia relativa. Frecuencia relativa. Bien. Esa frecuencia relativa va a ser igual a ¿qué? Va a ser igual a la frecuencia absoluta entre el número total, entre n mayúscula. Y ya. Y aquí lo que hago es que fijo esto con shift y le pongo el signo del peso para que no se me mueva, aquí en esta fórmula no se me mueva la celda de 25 y yo pueda arrastrarlo y se me haga más fácil. La sumatoria de las frecuencias relativas debe dar 1. Si yo le doy suma. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que 6 representa 0.24 del 25 respuestas que obtuvimos en cuanto a la edad.
Eso es la proporción. Ahora, si lo queremos expresar en términos porcentuales, pues entonces nosotros podemos decir que frecuencia porcentual y porcentaje en la frecuencia relativa, esto que está aquí, por 100. Y eso nos tiene que dar un 100%. ¿Sí? Ah, bueno, ahora si yo hago la interpretación ahí, yo digo, bueno, de esos estudiantes, un 20% tienen 30 años. ¿Mm? Un 32% tienen 40 años. Y esa es la frecuencia porcentual. Y con eso podemos hacer algunos datos. Bueno, va a haber otros datos que no nos pide como tal la actividad, pero que, bueno, tenemos la frecuencia absoluta acumulada, que es qué tanto va, por ejemplo, aquí, sería esto que está aquí, que nos quiere decir que 6 personas tienen 15 años, pero la frecuencia acumulada nos va a servir como para identificar algunas tendencias. Y va a ser igual al anterior más el que viene. Y así, al anterior más el que viene y este más este. ¿Okay? Aquí, esto, pues la sumatoria o el último tiene que sumar 25, que es el total de mediciones. ¿Qué nos quiere decir esto? Que si nosotros tenemos, por ejemplo, de los estudiantes, hay 10 que tienen 20 o menos de 20 años. Para eso, para identificar ese tipo de tendencias, nos sirve la frecuencia absoluta acumulada. Y eso lo podemos hacer también con la frecuencia relativa acumulada, que se calcula exactamente lo mismo que para la frecuencia absoluta. Es decir, el primero va en la primera fila y ya luego empiezo a sumar el primero más el que viene. Y esto nos da 1. Y así quedaría nuestra tabla de frecuencias para una variable cuantitativa. ¿Nos están pidiendo cualitativa? Sí, ya vamos para allá, pero pues hicimos el ejemplo. Hasta ahí, ¿cómo vamos? Si queda claro, ¿alguna duda? No, profe, bien. Muy bien. Entonces, bueno, le damos colorcito, ok. Eso sería para una variable cuantitativa. Ah, pero es que nos está pidiendo también la guía que apenas hicimos la tabla, pero ya nos está pidiendo algunas cosas. Nos está diciendo que representemos por medio de diagramas. Nos está diciendo que hallemos la moda. Nos está diciendo que realicemos una tabla de contingencia. Ok. Bueno, la tabla de contingencia es con 2 variables. Digamos que con la primera tabla de frecuencia vamos a hacer hasta el inciso C. ¿Qué ocurre? Tenemos que representar esto gráficamente. Pueden utilizar uno o más maneras de representar gráficamente. Aquí lo que vamos a hacer, pues podemos representarlo con un diagrama de barras. Entonces, si nosotros tomamos, por ejemplo, estos datos, estas son edades y estas son personas, ¿cierto? Entonces, seleccionamos, le damos a insertar, le damos aquí y hacemos entonces este. Perdón, este no era. Es agrupado. Este era.
no sé por qué me lo da de 2 series, vamos a hacerlo de manera manual. Vamos a insertar gráfico de barras y vamos a darle aquí en seleccionar datos, agregar. Entonces el nombre de la serie lo podemos poner aquí y le ponemos el nombre que querramos. Y aquí en los valores de la serie vamos a tomar las frecuencias. Y ya. Y aquí en nombre de la serie pues le ponemos esto. Y acá nos van a aparecer los valores. ¿Sí? Los valores para cada una pues, de las frecuencias. Esto lo podemos hacer en un diagrama de barras. Ahora, que nos pide un diagrama circular, también lo podemos hacer. Para ese caso, en los diagramas circulares, lo mejor es trabajar con la frecuencia porcentual, que es la que tenemos aquí. Yo voy a copiar esto acá como para que se haga más sencillo. Y esto lo selecciono, nos vamos al diagrama y él nos da el diagrama. Acá simplemente pues ya le damos entonces en colocar las etiquetas, esto está en porcentaje, y le damos formato. Entonces, diseño rápido, por ejemplo, porcentaje, y aquí está. Tenemos el diagrama de barras, perdón, circular, que nos está expresando los porcentajes. Uy, ¿qué hice? Nos está mostrando los porcentajes para cada una de las edades. Pues ya ahí le damos más formato, le ponemos el nombre al título, pero lo que sabemos entonces acá que podemos ir colocando el nombre, pues las edades, todo eso, y darle un formato. ¿Cómo sería eso en InfoStat? Pues ya lo vamos a ver. Pero aquí estoy mostrando como hacía de una manera general que en Excel podemos tratar esto con una variable cuantitativa. Ahora vamos a hacer un ejemplo con una variable cualitativa. Vamos a tomar como ejemplo algo de la base de datos. Pero hasta aquí, ¿cómo vamos? Bien, profe. Okay, muy bien. Entonces, vamos a una pestaña más y vamos a seleccionar una de las variables. Esto pues va a ser un poco más, digamos, va a necesitar un poquito más de trabajo porque pues, son más datos. ¿Qué nos dice la guía? Que seleccionemos una variable cualitativa, no cuantitativa, sino cualitativa. Entonces, por ejemplo, esta. ¿Cuánto le preocupa contagiarse, volverse a contagiar de COVID? Puede ser una de esas variables que podemos seleccionar. En la web hayamos seleccionado nivel educativo, pues vamos a seleccionar esta y vamos a llevárnoslas para acá. Vamos a copiarlo. Acá tenemos gran cantidad de datos, ¿cierto? Son 180, aunque ahí, pues, si no lo sabemos, podemos empezar a contar. Podemos ponerle aquí un número y esto lo bajamos. Y tenemos 180 datos. Bien. Aquí, pues, ¿cómo sabemos cuántas categorías hay? O cuántas respuestas se tiene. Entonces aquí yo lo que recomiendo, una manera así sencilla, es utilizar un filtro. De acá nos dice, estas son las 3 respuestas, mucho, nada y un poco. Entonces, tenemos mucho, nada, no, perdón. Hay que copiarlas tal cual está aquí. Porque lo que voy a hacer necesito que aparezca idéntico como está ahí. Entonces, estas son las 3 respuestas que vimos. Ay, ¿cuánto es el número de cada una? Porque yo quiero hacer esto. Vamos a llevar esto hasta allá. Yo quiero hacer mi tabla de frecuencias.
Nosotros sabemos ya que para la tabla de frecuencia, esto, mucho, poco, nada, aquí va a estar. Estas son las respuestas. Bien, estas son las respuestas. Y entonces, no, pues, acá lo que podemos hacer para contar, hay una función de Excel que yo le doy igual, le doy contar si, pues me dice rango, yo selecciono esto, control shift, abajo, cierro paréntesis, perdón, no cierro todavía, y elijo, le doy coma y elijo el criterio. ¿Cuál es el criterio? Pues mucho. Cierro paréntesis y él me cuenta, es mucho. Y ya, eso es. ¿A cuántas personas, cuánto le preocupa contagiarse? De esos jefes de familia, a 101 les preocupa mucho contagiarse de COVID. Entonces, volvemos y hacemos lo mismo, contar sí. Y seleccionamos otra vez, control shift abajo, coma, y seleccionamos el criterio. Nada. Vamos, 43. Y por último, pues, vamos igual, contar sí. Volvemos a los datos, control shift abajo, damos coma, y entonces lo que vamos a hacer es seleccionar un poco. Y ya está. Ya ahí nos contó Excel el número de respuestas. Nuestra frecuencia absoluta ya la tenemos. Ya el resto vamos a hacer. Entonces, frecuencia relativa. Frecuencia relativa. Tenemos que calcular el N, número total de muestras, que nosotros vamos a saber que aquí tiene que saber cuánto tendría que ser el N. 180. 180, perfecto. 180. Y entonces, ya que tengamos esto, pues lo que vamos a hacer es calcularla. Hacemos la frecuencia absoluta entre el N en mayúscula y eso nos da la frecuencia relativa. Tenemos que fijarla. Entonces aquí le colocamos el signo de peso. Haciendo otra vez la fórmula, arrastramos. La sumatoria de esto nos tiene que dar 1. Frecuencia porcentual. Vaya, frecuencia porcentual, entonces es esto por 100. Y ya está. Bueno, acá decimos, vaya como cuando es algo fácil, ¿no? Y arrastramos y suma, y nos da 100. Y ahí tenemos, entonces, ahí ya vamos avanzando en la tabla. El resto de datos, pues también lo podemos tener. ¿Sí? Si quiero la frecuencia absoluta acumulada y la frecuencia relativa acumulada. ¿Cómo sería la frecuencia absoluta acumulada? Colocamos 1, sumamos este más este, el 43, y finalmente 144 más 6. Entonces, por lo menos, bueno, aquí ahora acabo de detectar que cometí un error, pero bueno, no pasa nada. Y es que esto debería, para calcular la acumulada, debería clasificarlo, ordenarlo, ¿no? Digamos que después de nada viene un poco y después mucho. Entonces aquí, digamos que vamos a ver, voy a copiar esto aquí. Más bien, borro esto. Y nada, lo coloco aquí. Pero no pasa nada, eso lo hacemos rápido. Ahí está. Y ya lo que tengo que hacer simplemente aquí, pues es arrastrar otra vez todo. A ver, creo que un poco es 35. Es que te lo tenía con contar sí. Entonces vamos a hacerlo otra vez para no enredarme.
Bien, entonces, y le doy contar, sí, elijo el rango, coma, y elijo el criterio. Lo mismo hago para el otro, contar sí. Aquí, control shift abajo, coma, y elijo el criterio. Y esto pues nada más lo arrastramos, lo arrastramos y lo arrastramos. Esto acumulado tiene que dar también 180. Y para terminar, pues la frecuencia relativa acumulada, que nos va a dar entonces este en el primer caso igual. Luego el primero más el que viene y luego el más el último. Y nos tiene que dar 1. ¿Sí? Hasta ahí, ¿todo bien? Sí, señor. Muy bien. Entonces, bueno, esto sería la tabla para este tipo de variables. Ah, bueno, los gráficos. Pues los gráficos entonces ya sabemos que podemos hacerlos aquí. Aquí vamos a tener lo que son los gráficos que se podrían manejar, el gráfico de barras, o podemos manejar lo que es el circular. Que para el circular, entonces, lo que hay que hacer es seleccionar, yo lo pongo aparte, y me llevo lo que es la frecuencia porcentual. Y con esto podemos hacer el circular. Mucho, un poco, nada. ¿Qué tanto le preocupa? Entonces acá en el título, la preocupación, ¿verdad? De contagio a esos 180 jefes de hogar. Le damos formato, sí, le podemos dar un formato aquí. Vamos a diseño de gráfico, vamos a diseño rápido y acá nos da los diferentes formatos rápidos para esto. A mí me gusta, por ejemplo, este que tiene porcentajes, tiene los nombres y aquí ya le podemos aumentar la letra y listo. Ahí tendríamos una descripción de lo que tenemos en la tabla. Al 56% le preocupa mucho contagiarse de COVID, el 20% un poco y al 24% nada. ¿Sí? Y esa sería la manera de hacer el gráfico y hacer la primera parte de la actividad mediante Excel. Hasta ahí, ¿cómo vamos? ¿Alguna duda, alguna pregunta? No, profe, vamos bien. Muy bien. Entonces, eso sería la manera de hacer la actividad. Ah, que en InfoStat, sí, en InfoStat, pues era un poco más rápido. InfoStat, yo sé que no hemos podido todavía instalarlo, pero bueno, vamos a hacerlo muy rápidamente. Y copiamos los datos, nos vamos a InfoStat, nos vamos a archivo, nueva tabla. Aquí le damos clic derecho y le damos en pegar, incluyendo nombre de columna. Y ya. Luego de esto, bueno, verificamos que todo haya salido bien. Son 180, sí, bien. Le damos en estadística, tabla de frecuencias y elegimos entonces la variable que queremos hacer. La variable es cuánto le preocupa contagiarse. Entonces ahí le damos acá, le damos a aceptar, quitamos los límites, vamos a aceptar y ya está. Mucho, nada, un poco. Ah, mire, esto lo clasificó como estaba inicialmente. Entonces, para que dé por lo menos la frecuencia acumulada, sí sería como ponerlo en el mismo orden, pero va a dar exacto, por ejemplo, la frecuencia absoluta, la frecuencia relativa es exactamente la misma que tenemos acá, para cada variable, ¿sí? Entonces, esa sería la manera de hacerlo en InfoStat. Ah, vamos
a ver también el gráfico. Bueno, entonces nos vamos a gráfico, gráfico de sectores, filas. Acá le damos a aceptar y nos da un gráfico muy parecido, exactamente igual al de el de Excel. Aquí le damos formato también. Estamos poniendo nombre y porcentaje, nombre y bueno, nombre y valor, nombre y porcentaje me parece que está mejor. Entonces aquí en mucho le damos nombre y porcentaje y en un poco también le damos nombre y porcentaje. Esto nos lo podemos llevar a copiar y lo voy a pegar aquí como para una comparación. Y ahí está. ¿Sí? Vamos a tener lo mismo que tuvimos para Excel. Solo que aquí cambia un poquito el orden, porque el orden de la tabla pues yo lo cambié. Pero nos va a dar lo mismo. En cuanto a proporción, lo mismo. 20%, 20%, 24% y 56%. ¿Sí? Esa sería la manera de hacerlo en InfoStat. Ahora, nos están pidiendo, ¿qué nos piden? Nos están pidiendo en la guía realizar una tabla de contingencia o doble entrada. En un InfoStat eso se facilita. Entonces nos vamos aquí, estadísticas, datos categorizados, tabla de contingencia. Aquí en tabla de contingencia seleccionamos otra variable, ¿no? Tenemos cuánto le preocupa mucho la de contagiarse, eso tenemos que relacionarlo, por ejemplo, no sé, con la edad. Entonces, le damos ahí, edad, a ver si hay alguna relación. Vamos a aceptar, colocamos, digamos, que cuánto le preocupa columnas y la edad en filas. Vamos a aceptar y aquí está la tablita. Esto nos relaciona las edades con lo mucho, nada o un poco que le preocupe contagiarse de COVID. Y buscamos relaciones, si hay relaciones o no. ¿Qué nos dice esto? Y ahí está la diferencia con Excel. El análisis en InfoStat es más completo porque tiene esta tablita que nos dice que de acuerdo a un valor de P de chi cuadrado, nosotros podemos calcular si hay o no hay una relación. Si hay una relación entre esas dos variables. Si este valor de P da menor a 0.05, quiere decir que sí hay una relación entre estas. Si influye la edad en que le importe le preocupe a esos jefes de hogar contagiarse o no de COVID. Pero si el valor de P, como en este caso, nos dio mayor a 0.05, quiere decir que estas variables son independientes. O sea, la edad no influye mucho en si se contagia o no. Y esa es la discusión que debemos hacer. Vamos, cuando tomemos esto y lo peguemos en el informe, hacer una discusión. De acuerdo a la tabla de contingencia, se relacionan estas dos variables, que es la edad y la preocupación de contagiarse de COVID a las personas, a los encuestados, en donde se puede apreciar que no hay una relación de estas variables. Quiere decir que no va a influir la edad en qué tanto le preocupe o no contagiarse de COVID a los jefes de hogar. Esa es la conclusión que se puede hacer o la interpretación que se puede hacer de esto. Ah, pero no me gustó esta tabla. Entonces, bueno, puedes hacerla otra vez. Puedes hacer otra con los mismos datos si quieres. Pero entonces aquí vamos a hacer lo contrario. Vamos a pasar a columnas y cuánto le preocupa, vamos a pasarlo a filas. A ver cómo da. Y acá de pronto se podría uno como que, bueno, ¿qué podemos ver aquí? Que, por ejemplo, así a grosso modo, a las personas de 56 años y a las personas de 23 años fueron las que más les preocupa contagiarse de COVID. ¿Sí? El valor de P no cambia, o sea, siguen sin tener relación, simplemente cambiamos la manera
de organizar los datos. Y así seleccionar dos variables cualitativas para poder hacer esa conclusión. Bueno, pero es que yo no tengo InfoStat y entonces, bueno, si no tengo InfoStat, podemos también tratar de hacerlo en Excel. Claro está que en Excel no vamos a tener esa conclusión, ese valor de P. Ahí sí nos tocaría como que ver cómo hacer la interpretación, pero no vamos a tener ese dato. ¿Cómo podemos hacer? Bueno, vamos a tratarlo aquí con insertar tablas dinámicas. Tabla dinámica. Nos pide un rango, vamos a tratar estas dos, a ver qué tal da es. Nueva hoja de cálculo, vamos a darle a aceptar. Y aquí nos da. Ahora esta, usted ya estuvo contagiado, vamos a ponerlo en columnas. ¿Y cuánto le preocupa? Vamos a ponerlo en filas y vamos a contar esto, ¿no? Y aquí nos da algo parecido a la tabla de contingencia. La relación de que si le importa mucho, nada o poco, y aquí el número de veces si estuvo contagiado o no se ha contagiado, se encuentra contagiado. Bueno, eso lo hice así porque eran las variables que estaban juntas, pero se podría hacer igual para las variables que ya tratamos, que era cuánto le preocupa y era la edad, ¿no? Entonces, buscarla aquí. A ver, vamos a llevárnoslo mejor para otra parte. Voy a pegar aquí esta. Y cuánto le preocupa. Vamos a insertar tabla dinámica en el rango. Seleccionamos esto. Le damos a aceptar. Hacemos lo mismo. Unas para edad, para columna, otras para fila. Y contamos, vamos a contar por edad. A ver si aparece aquí. Ay, creo que no. No es. Bien. Y ya. Y nos va a dar también una tabla. Bueno, aquí conté por edad, nos van a salir muchos datos. Pero la idea es que traten entonces de hacerlo, ya sea por InfoStat o ya sea por Excel, ambas, digamos, ambos casos, ¿no? Las dos variables. Por Excel la puedes hacer entonces por tablas dinámicas o por el InfoStat, como mencioné ahora, que se puede hacer la tabla de contingencia. ¿Cómo vamos? ¿Hay alguna duda? ¿Algo que le gustaría que aclarara? No, profe, estamos bien. Entonces queda claro ya cómo hacer la actividad en Excel. Sí, señor. Bueno, listo. Entonces, eso sería entonces la manera que podemos abordar este tipo de ejercicios. ¿Qué más tenemos acá? Bueno, ya esto es la consolidación del informe. Ya con eso estaríamos entonces representar gráficamente, puede ser la tabla, y ahí podemos hacer el análisis, ¿no? Ya el resto es de cómo se analiza la información que se tiene. Y obviamente que aquí la tabla de contingencia pues nos facilita un poco más las cosas, que nos ayuda para el análisis. Entonces, yo pienso que podríamos dejar ahí, o no sé si gustaría que hiciéramos algo, hincapié en algún detalle, algo que le gustaría que aclarara. Profe, no, la verdad la explicación estuvo muy bien, yo le entendí. Perfecto. Entonces, de ser así, pues vamos a dejar hasta aquí. Espero que haya servido la explicación. Yo creo que esto sería ya algo bastante compacto como para que tengan las dos maneras de hacer el ejercicio.
Y bueno, voy a enviarle